Eliezer, a José Luis, a Luz Mari, un abrazo gigantesco y por supuesto a todos los oyentes a esta hora. Bueno, representante, muchos temas para dialogar a esta hora de la mañana, pero estamos centrados, acabamos de estar aquí con el secretario de Gobierno del municipio de Soacha, muy cercano aquí a la capital de la República, y ayer el balance en seguridad también de la alcaldesa mayor de Bogotá, del secretario de Seguridad, del comandante de la policía, anoche los desmanes que vivió nuevamente Bogotá. El tema seguridad primero, antes de ir con otra gran fecha como es hoy, 9 de septiembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Señor representante, ¿qué está pasando con la seguridad de Bogotá? ¿Qué está pasando con la seguridad de la capital de la República, sus entornos y la falta de efectividad de la justicia versus la efectividad de la policía o las autoridades? ¿Cómo lo ve usted, representante? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto está pasando en todo el país. Los niveles de inseguridad han crecido en todas las ciudades del país y esto está preocupando. Esto pasa en Cali, esto está pasando en Barranquilla, esto pasa en Medellín, está pasando en Bogotá, en Soacha. Es decir, en general el país está viviendo una oleada de inseguridad gigantesca, primero derivada de la incapacidad del gobierno de dar lineamientos estratégicos a la fuerza pública para poder atacar esas redes delincuenciales, esas redes de microtráfico. Eso, digamos que es un problema que a nosotros hoy nos tiene en alerta máxima. En segundo lugar, su incapacidad de cumplir con los acuerdos de paz. Ustedes saben que este gobierno no ha hecho absolutamente nada de los 37 pendientes que quedaron del acuerdo de paz y muchos de los desmovilizados sin recursos, sin apoyo, sin oportunidades tuvieron que volver al campo y allá los están capturando una cantidad de redes delincuenciales y de microtráfico que los arrojan a las ciudades y eso está generando problemas gigantescos de inseguridad. En tercer lugar, algo que era inevitable después de la pandemia, la caída del empleo, la subida del desempleo, la quiebra de las micro, pequeñas y medianas empresas y toda la cantidad de empleo que se perdió, pues está generando una cantidad de problemas sociales gigantescos. Así que aquí hay de todo y cerramos con el paro, pues que al final terminó como de empujar de alguna manera alguna inconformidad por algunas personas que terminaron pues desafortunadamente afectadas por la situación y esto es lo que estamos hoy viendo nosotros, es el reflejo de toda una mezcla de factores y de actores y a esto súmale la falta de pie de fuerza porque hoy tenemos una ciudad que tiene menos del promedio por habitante que debería tener de policía de pie de fuerza, así que esto es un caldo de malas decisiones que ha tomado el gobierno nacional que afecta a las ciudades y un problema de desempleo pues que sí se salió digamos de las manos de cualquiera porque nadie esperaba venir la pandemia, incluyendo al gobierno nacional que tampoco la esperaba y pues este tema de desempleo se sale de las manos de muchos y por eso parte de la reforma iba precisamente a activar la industria para evitar pues estos niveles de inseguridad dentro de todas las apuestas que tiene la reforma. Pues me tocó recibir al representante Mauricio Toro a esta hora de la mañana en el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas, con el tema seguridad. Pero lo habíamos molestado porque queremos también conocer su lectura sobre la reforma tributaria, la tercera reforma que se le aprueba al presidente Iván Duque, que digamos no generó el mismo tema de la presentada por el ministro Carrasquilla, y ayer destacábamos la buena labor del nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, pero digamos, ¿es tan positiva, es tan benéfica esta reforma tributaria o cómo la siente usted y qué lectura le hace, representante? Lo primero que tengo que decir yo es que sin duda se requería una reforma tributaria y eso no se puede negar. La situación del país necesita unos auxilios y unos incentivos que se tenían que seguir entregando mientras se recupera el empleo y la productividad económica y la producción nacional. Así que nosotros estamos de acuerdo con eso. ¿Cuál es la incomodidad de los partidos de oposición y de algunos partidos independientes? Y es que eso no tuvo la socialización debida. Y no tuvo la socialización debida porque es que esto fue discutido nomás con los miembros de las comisiones terceras y cuartas que discuten en primer debate la reforma y en 24 horas la radicaron y la dieron a conocer al país para que la discutiera y la aprobara el resto de la plenaria. Es decir, que a las 6 de la tarde, antes de la discusión, radican un texto de 100 páginas, pero además dos ponencias alternativas que había allí de otras 100 páginas cada uno, para que en 12 horas tanto los congresistas como los ciudadanos y los empresarios la leyeran. Entonces el gobierno no aprendió nada de la reforma anterior, que lo que le mostró la ciudadanía es que se hiciera de espaldas, se hiciera puerta cerrada y no se explicara bien. Ellos repitieron ese error, pero por ese mismo miedo de que se desmadrara un poco la situación,
pues la pupitrearon y la sacaron a los empujones y a los berracazos sin que nadie tuviera la posibilidad de poder hacer un análisis profundo, y quedaron muchas preguntas y muchas dudas alrededor de la reforma. ¿Tiene cosas buenas? Sin duda tiene cosas buenas y las puedo enumerar. ¿Tiene cosas malas? También las puedo enumerar. Y hubo muchas cosas que faltaron, así que esta es una reforma cortoplacista, minimalista, un poco mediocre, pero pues al final urgente. La molestia es por qué no se dio el debate necesario en una democracia como la nuestra, que requiere que se analicen más de 300 proposiciones de nuestros compañeros que podrían haberla mejorado mucho, pero el gobierno de manera arrogante dijo, no, nadie puede mejorar esto, y simplemente la pupitearon. Es el representante Mauricio Toro a esta hora en diálogo con el CIA, Sistema Informativo Auténtica. José Luis Ramírez Morales, le escucha al representante Mauricio Toro en el CIA, Sistema Informativo. No está José Luis, voy con Eliezer Ortiz Orjuela. Eliezer, le escucha al representante Mauricio Toro en el CIA. Representante Mauricio Toro, muy buenos días, espero se encuentre bien. Bueno, pasando a otro tema, voy con el tema de las TIC, que ha estado usted muy pendiente siguiendo este proceso que se adelanta sobre las investigaciones, y a ver si no se pierde esta plática. ¿Se pierde, la puede recuperar el Estado colombiano? Pues Eliezer, definitivamente eso es un no. Las posibilidades de recuperar ese dinero son escasas. La ministra hablaba de una cantidad de embargos, de vehículos, de lotes, de eso tiene que pasar al final por un juez que determine si es efectivo o no. En segundo lugar, no se sabe pues esos embargos cuánta plata le vayan a devolver a la nación. En tercer lugar, la defensa de esas compañías va a ser dura, con plata por debajo de la mesa, para corromper la justicia y de esa manera evitar que esos embargos lleguen. Y si se llegaran a dar, pues todos esos remates de esos embargos duran 15, 20 años, cuando ya pues al final para qué, y eso no se sabe cómo va a terminar. Es decir, esos 70.000 millones de pesos se perdieron por completo, porque además no hay rastro de ni siquiera dónde están. La ministra nos quería engañar diciendo que estaba fuera del país y que ella ya no podía hacer nada, cuando la evidencia de la Contraloría y de las entidades ha demostrado que la plata está aquí. Así que hay unas antenas por ahí viejas que tienen tiradas en una bodega, de eso no se recupera nada, así que esa platica se perdió. Lo más grave de todo esto es que de 2.1 billones de pesos que tenía esa licitación comprometida, pues están en riesgo hoy, y la pregunta es qué vamos a hacer para proteger ese valor tan grande y pues tan excesivo, a portas además de una reforma tributaria. Es decir, nos meten una reforma tributaria, pero se pierden 70.000 billones y están en riesgo 2.1 billones. Así que pues esto va a tener que tener toda la atención de la ciudadanía y de los entes de control por los próximos días. Representante, ¿la ministra merece quedarse o se debe ir? Por dignidad, esto es un tema simplemente de dignidad. La ministra debería irse. La ministra es una persona que demostró incapacidad técnica absoluta, falta de ética total, falta de control de su cartera, y permitió que la corrupción se pavoneara por su despacho y por los pasillos del MINTIC. Es que, ojo, no solamente estamos hablando de centros poblados, de 7.000 colegios sin conexión, de niños sin internet, estamos hablando también de un escándalo que salió antes de ayer con 472, los contratos de el Servicio Postal Colombiano, también a cargo de la ministra, y allí también hay un hecho de corrupción que no ha tenido tanta relevancia o exposición por la indignación que hay frente a lo que pasó con los 70.000 millones de pesos y los 2.1 millones de pesos de centros poblados. Entonces demostró la ministra ser incapaz, tanto técnica como éticamente, de manejar el ministerio, y pues se tiene que apartar, y ella debería renunciar por una cosa sencilla: por no exponer a su jefe que le dio la oportunidad, por no exponer a sus amigos congresistas a que tengan que votarle a favor porque son amigos, a costa de lo que la ciudadanía les va a decir, de perder votos y de decirles usted no me representa. Entonces la ministra, para sacar de problemas a todo el gobierno, pues debería renunciar y dedicarse a defenderse desde afuera, porque es lo mejor, lo más ético y lo más responsable. Es el representante Mauricio Toro a esta hora, o Mao, como le gusta que le digan aquí en el CIA, Sistema Informativo. Luz Mari Guerra Sí, Restrepo. don Carlos. Sí, permítame un segundito, voy con Luz Mari Guerra, que tiene pregunta para el representante Mauricio Toro. Luz Mari, adelante. Doctor Mauricio Toro, con los buenos días. Y se decía que hay 10 billones, hay un artículo dentro de ese proyecto, esa reforma tributaria que se aprobó,
¿Qué van a hacer con eso? Se preguntaba usted. ¿Y por qué? Dice usted que no se socializó solo en las comisiones tercera y cuarta y a puerta cerrada. Es la pregunta que el gobierno no supo responder. ¿Por qué en un presupuesto, en una reforma tributaria meten ampliación del presupuesto general? El gobierno aprueba, el Congreso aprueba dos cosas que manda el gobierno. La primera, el presupuesto general para el año siguiente. Entonces nosotros aprobamos el presupuesto de este año, el año pasado, y el gobierno metió en una reforma tributaria, que es otra cosa completamente distinta, ampliación del presupuesto que se aprueba en otro proyecto. Eso no tiene sentido, eso no puede ir junto, pero ahí metieron 10 billones de pesos más para cerrar el año en la reforma tributaria, y pues a mí eso me parece supremamente sospechoso. ¿Para dónde van esos 10 billones? ¿Será que van para cubrir el hueco de centros poblados, por ejemplo? ¿Será que va para cubrir el hueco de la plata que se perdió en 472? Esos 10 billones, ¿para qué van? ¿A quién se los van a dar? Encontré que de esos 10 billones, 35.000 millones van para la policía. Pregunté para qué van esos 35.000 millones, porque si a mí me dicen que es para contratar más fuerza pública, que es para poder facilitar el ejercicio de tecnología, cámaras para garantizar la seguridad de los ciudadanos, yo digo, listo, adelante. Pero no quisieron decir para dónde van, y en la policía también se está perdiendo plata. En el tema de salud de la policía y en la compra de algunos bienes se está perdiendo plata. Entonces, la pregunta es, ¿para dónde van los 10 billones y los 35.000 de la policía? Entonces, esa es como mi inquietud y mi preocupación frente a eso, y por eso no socializaron eso, para que esas cosas no pasaran y no se vieran, y mi preocupación es grande. Ahora, hay otra cosa, Luz Mari, que quedó por fuera, Eliezer, y que a mí me preocupa bastante y muchísimo. El tema de la ayuda para los deudores del ICETEX. Aquí hay una cantidad de jóvenes que perdieron su capacidad de ingreso y sus familias también, y hoy les van a embargar y les van a rematar su casa porque no pagaron el crédito del ICETEX, o muchos otros simplemente van a quedar reportados en centrales de riesgo y sus codeudores porque no pudieron pagar. Aquí lo que le estábamos pidiendo al gobierno era un auxilio para las familias más vulnerables, para que pudieran ayudarles a condonar esa deuda, pero además, quienes hayan pagado más del 80% de la deuda del ICETEX pudieran ya saldarle la deuda. Hay gente que ha pagado 4 veces lo que pidió prestado. Una persona que pidió 50 millones que hoy debe 200 y ya ha pagado 100, esa persona ya debería tener el 80% de la deuda sobrepagada y poder quedar libre de esto. El gobierno no quiso hacer esto, y esto era poquita plata. Esto no suma 100.000 millones. Pero sí hay 35.000 sin justificar de la policía y 10 billones que no nos dijeron para dónde iban. Entonces, a mí sí me preocupa muchísimo, digamos, que eso no hubiera pasado. El impuesto a las bebidas azucaradas por la salud de los colombianos. La ayuda a los restauranteros. Si ustedes se ponen a mirar, quienes más llevaron del bulto fueron los restaurantes de este país, que generan mucho empleo y oportunidades. No quisieron extender el hipoconsumo al 0% a toda la cadena de restaurantes, la centraron solo en un sector, y hay un sector muy importante que genera empleo formal y tributos que quedó por fuera. Y cierro con el último pedacito, el ayuda a la nómina para los afectados por el paro. La vez pasada vimos cómo esas ayudas se las quedaron las grandes empresas. Yo fui y le dije al ministro, aquí se debe priorizar las micro, pequeñas y medianas en este subsidio a la nómina para las empresas afectadas por el paro, para que puedan subsistir. Pero si usted no pone un segurito para que primero esa plata vaya a las micro, pequeñas y medianas empresas, se la chupan las grandes que no la necesitan tanto. Así nos pasó el año pasado y el antepasado, y se lo demostré con cifras, y no quisieron meter esa proposición para priorizar a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque aquí las grandes ponen plata para las campañas y les ayudan en el gobierno. Entonces, a mí eso me molestó muchísimo. Es el representante Mauricio Toro, y cierro rápidamente con José Luis Ramírez Morales. José Luis, le escucha al señor representante. Bueno, claro que el representante ha sido muy claro, muy directo, y más claro no podría ser lo que él acaba de decir sobre la reforma. Yo quiero insistirle en algo que toda la vida insistir. Esa figura, esa figurita de una moción de censura se podrá ver hecho realidad en el caso de esta ministra de las TIC. En esta ocasión, ¿usted calcula que no o que sí? Hemos dicho, la moción de censura que se crea desde el 91 nunca se ha podido usar efectivamente. Los ministros siempre han renunciado antes cuando ven, pues solamente ha ocurrido en 2 ocasiones. Néstor Humberto por allá en los 90,
y cuando era ministro, que apenas vio que se consolidaron las mayorías renunció. El ministro Botero en este gobierno, que cuando vio que se consolidaron las mayorías para poderlo sacar, renunció antecitos. Este sería el segundo ministro que se iría de 6 mociones de censura que ha tenido este gobierno. Es el gobierno que más mociones de censura en contra de sus ministros ha tenido en la historia, y aquí lo que pasa es que la ministra, al ver que se consolidaron las mayorías, pues va a renunciar antes de someterse a la votación y que se estrene por primera vez la figura como tal. Pero les quiero contar una cosa, hay un artículo en la ley que dice que a pesar de que la ministra renuncie, la votación se va a tener que dar, y allí veremos pues qué va a pasar, pero pues ya después de renunciada, ¿para qué? La moción funcionó porque al final presionó la renuncia, y yo estoy seguro que la ministra en las próximas horas renunciará, porque la U acaba de decir entre pasillos por ahí que va a tener que sumarse al Partido Liberal y a los partidos alternativos apoyando la moción de la ministra para que renuncie. Señor representante Mauricio Toro, le agradecemos estos momentos, estos minutos con el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas, en nombre de Eliezer, de Luzmar y de José Luis, de este servidor. Siempre un abrazo a la distancia, representante, y estaremos molestándolo para que miremos todos los temas de nación y los temas de ciudad. Y hoy, en el Día de los Derechos Humanos, un mensaje para los oyentes del CIA. Carlos, un abrazo especial. Yo hoy iba a decir como las abuelas cuando no las visitan: mi hijo, ¿por qué me tenía tan abandonado? Y yo dije, No, hombre, cuando me dijo que me iban a llamar no del diga día, me eso, fue muy por Dios, contento. no diga eso. No, Aquí quiero lo mandarle un apreciamos saludo. y está aquí Ay, siempre. los extrañaba, es que eso es como cuando le invitan a una casa donde dan buena comida. Uno siempre está esperando la invitación. Quiero mandarles un abrazo muy especial, un saludo, decirle a los colombianos una cosa, y es que a pesar de las dificultades, esta reforma también trae cosas buenas. Es el tema pues de poder ayudar a las universidades públicas, ayudar al aumento del subsidio para los adultos mayores. También hay un tema de exoneración del consumo de bares y restaurantes que le ayuda un poquito a ellos, y tengo que decir también, mejor dicho, al César lo que es del César, y hay una importante ayuda para muchas familias que necesitan recibir algunos recursos. Así que esto no todo es malo, positivismo hay que tener en esta vida, y bueno, hay que sacar las cosas buenas. Espero que sea un fin de semana que ya se nos vino maravilloso, lleno de salud y prosperidad para todos los oyentes, pero sobre todo para ustedes que nos informan a diario. Marcador, Colombia, ¿gana hoy o no gana hoy? Ah, bendito, yo tengo el San Antonio volteado de cabeza, a ver si ganamos, así sea un 1-0, pero pues eso solo lo decidirá la divina providencia y los jugadores de Colombia. Con la fe que Así ganamos. será. Ojalá. Bueno, representante, muchas gracias, de verdad, un abrazo a la distancia por estar en el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas. Vamos con unos mensajes y vengo para hacer una rondita de